Muy bien, vamos a iniciar. Ahí está. Buenos días también, Farfán, Toledo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramos? Muy bien, chicos. Entonces, nuevamente, buenos días a todos ustedes, jóvenes de Selección 2. Les saluda el profesor Yucra para un tema más de historia universal. El día de hoy, como pueden ver, vamos a hablar sobre este tema, la comunidad primitiva. Ahí está. ¿Ya? A mí me gusta este tema del hombre primitivo. Me gusta aprender sobre nuestros orígenes. Espero que ustedes también. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar inicio. Creo que el nombre ya nos dice de qué trata el tema de hoy. Pues tenemos que hablar del hombre primitivo. Este hombre que estuvo evolucionando primero en el África, luego se expande a Europa, Asia, y que fue pues desarrollándose su cuerpo, su mente, su cultura, su economía, su sociedad, así es, ¿ya? Y estoy utilizando este título, comunidad primitiva, como también pudimos haber utilizado la edad de piedra o la prehistoria, pero este título es el que preferimos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien. Ah, ¿Se imaginan no haber nacido en este tiempo, sino hace 1 millón de años? Poco menos, a ver, hace eh, 200.000 años, 300.000 años, pues nuestra vida habría sido así como la que se muestra en pantalla. Una vida muy difícil, ¿ya? ¿Te imaginas no tener una casa que nos proteja, sentirnos seguros, pues en la noche dormimos tranquilos porque la puerta está cerrada? Acá no. Esta cueva, que es un refugio temporal para el hombre primitivo, no es una vivienda, ¿ah? La cueva no eran sus viviendas, era un refugio temporal. Está abierto, ¿no? Y pueden ingresar depredadores como se ve en la pantalla, no hay un tigre diente de sable allí, ¿no? Y hay que ahuyentarlo, hay que enfrentarse a él. ¿Y por qué protegerlos en una cueva? Porque mira afuera de la cueva, mira ya, el frío que tenía que soportar este hombre primitivo. Ajá. A esto le vamos a llamar pues glaciación, pleistoceno, era del hielo, ¿no? Comúnmente. Ahí está. Muy bien. O si no, pues vemos acá que lo que están haciendo, pues están cocinando a un venado, al parecer, a un ciervo. Ahí está, lo están preparando. Con el tiempo, pues sabemos que el hombre primitivo logró dominar el fuego. Ya hemos hablado la semana pasada sobre las distintas especies humanas. Hemos hablado el tema anterior sobre la hominización. Así que chicos, nosotros sabemos quiénes eran los Australopithecus, quiénes fueron los Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, y creo que nos habíamos quedado en el Homo sapiens, que tenemos pues que ver el día de hoy. ¿Ya? Por aquí vemos a otros hombres primitivos que están enterrando a algún compañero. Ajá, están enterrando. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vida complicada esta, ¿no? Y me remonté a 300.000 años porque viendo estas características, que son cazadores, que ya dominan el fuego, que ya entierran a sus muertos, ya que usan pieles de los animales que cazaban, pues, y no veo en las cuevas, en las paredes de las cuevas, no veo pinturas rupestres. Entonces, con esa información, podría mi chico decirme probablemente qué especie humana es la que se muestra en la pantalla.
¿Mm? Si no veo pinturas rupestres en las cuevas, vamos a suponer, ¿no? Que aún no son capaces de hacerlo. Ah, por las características que se presentan en pantalla, por lo que hemos dicho, pues podemos decir, claro, Toledo, que son neandertalenses. Recuerda que los neandertales son los que empiezan a enterrar a los muertos. Ah, y hay un entierro ya allí. Muy bien. Entonces, a esta historia, o prehistoria, como tradicionalmente se le conoce, a esta historia del hombre primitivo, vamos a llamarle, pues, el de la comunidad primitiva. Ujú. Muy bien, vamos entonces a estudiar qué es la comunidad primitiva, cuáles son sus características, cuáles son sus etapas, qué caracterizó a cada una de estas etapas, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. Ya sabemos que al final tenemos que desarrollar una dirigida para, pues, ya reforzar lo que estamos viendo en la teoría. Muy bien, ¿qué es la comunidad primitiva? ¿No? Primero, vamos a contextualizar, vamos a colocar, pues, el tiempo en que se desarrolló la comunidad primitiva. A ver, 2,5 millones de años atrás, hasta los 3.500 antes de Cristo aproximadamente. Muy bien, ¿por qué estoy colocando estas fechas? ¿Ya? No porque lo diga un libro nada más, ¿no? O algún autor. Tiene un significado, ¿no? Un sentido el colocar esas fechas. ¿Por qué estoy iniciando la comunidad primitiva? Pues hace 2,5 millones de años atrás. ¿Ah? ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Quién surgió en ese tiempo? ¿Mm? A ver, puede ser los Homo sapiens, puede ser el género Homo o pueden ser los homínidos. ¿Ah? ¿Cuál de los tres, chicos? Esto lo vimos la semana anterior, ¿no? Ajá, a ver, vamos, selección. A ver qué me responden. Homo sapiens, género Homo o los homínidos. Ah, correcto, Toledo. Muy bien. Otra respuesta, por favor. Otra respuesta. Los homínidos. Es que si hablamos de los homínidos, los primeros homínidos, porque dije surgieron los homínidos, hay que irnos a los homínidos más antiguos y los humanos no son los homínidos más antiguos. Antes de los humanos están los homínidos Australopithecus, inclusive antes los Ardipithecus. Nos podemos remontar hasta a los Sahelanthropus. No, los homínidos no. Correcto, Flores, correcto, García, Guisado, el género Homo. Así es, el género Homo. Es decir, los seres humanos, ¿ya? Y como los primeros seres humanos pertenecieron a la especie Homo habilis, como se sigue planteando, pues entonces, hace 2,5 millones de años atrás, la comunidad primitiva empezó cuando los Homo habilis hicieron su aparición pues en el África, producto de la evolución, ¿sí? Probablemente de alguna especie de Australopithecus. Ya, muy bien. Entonces, los restos más antiguos de los Homo habilis, por el género humano, tienen aproximadamente esta antigüedad, 2,5 millones de años atrás. Así que con ellos empieza la comunidad primitiva. ¿Y por qué coloco 3.500 antes de Cristo? Perdón, ¿por qué? Porque para ese tiempo el hombre primitivo ya prácticamente deja de serlo, ser primitivo, porque para ese tiempo el hombre primitivo ya tiene agricultura, se ha vuelto sedentario, el hombre comienza inclusive a trabajar ya el cobre, el hombre comienza a construir ciudades, es decir, eh, sienta las bases para la civilización. Y en particular, el año 3.500 a.C. es porque aproximadamente en esa fecha, ¿ya? 3.400, 3.500, es que el hombre inventó la escritura allá en Mesopotamia, la escritura sumeria.
Muy bien, entonces este elemento ya nos dice pues que ya empezamos la era de las civilizaciones esclavistas, que comenzaremos a estudiar la próxima semana. Pues hasta allí, hasta antes de la invención de la escritura, podemos hablar del hombre primitivo. Muy bien, pues como verás, es un tiempo larguísimo, más de 2 millones de años es que se desarrolla la comunidad primitiva. Ahora, no es que llegamos a los 3500 antes de Cristo y todos los seres humanos en la Tierra han dejado de ser primitivos. Esto no se da de manera simultánea, al mismo momento, en todas partes. En Mesopotamia empieza la civilización, ¿ya? Poquito después, pues, en Egipto, en China, en la India, ¿ya? Etcétera. Pero habrán todavía poblaciones que van a mantener las características de la comunidad primitiva, ¿ya? Así que estamos colocando, pues, las fechas en que, digamos, se inician las transformaciones. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora vamos a colocar un concepto de comunidad primitiva. ¿Ya? Dice, fue el primer modo de producción. El primer modo de producción. Ah, eso también me recuerda que en la clase introductoria estudiamos, ¿ya? La periodificación de la historia universal. ¿Sí? ¿Recuerdan la periodificación científica, la de Carlos Marx? Pues Marx clasificó a las sociedades según su modo de producción, según su estructura económico-social, ¿ya? Porque las sociedades tienen una manera de organizarse para poder generar sus medios de subsistencia. Entonces, a eso es lo que Marx le llamaba modo de producción. A lo largo del tiempo, las sociedades se han organizado de varias maneras, es decir, han existido varios modos de producción. ¿Cuáles fueron los 4 clásicos modos de producción? Pues ya lo sabemos. Ajá, fue la clase introductoria. Mm, a ver, hay que recordar. Fue la primerita, ahí está en pantalla, la comunidad primitiva. De ahí siguió. ¿Qué siguió, chicos? Comunidad primitiva, siguió el, a ver, correcto, correcto, muchachos, siguió el esclavismo. Así es, ya están que revientan el chat con sus respuestas, qué bueno, ya, el esclavismo, así es. Y de ahí vino el feudalismo, ya, y llegamos pues hasta el capitalismo. Al socialismo no lo coloqué porque el socialismo, digamos, no es un modo de producción, sino un paso a. El último modo de producción, según los marxistas, debía ser el comunismo, una sociedad sin clases, sin propiedad privada. Y para llegar al comunismo, primero se tenía que construir el socialismo. Se construyó el socialismo, pero no se llegó al comunismo. ¿Ya? Por eso no lo he colocado. Más bien, los países socialistas, con el tiempo, la mayoría de ellos terminaron volviéndose capitalistas. Y pocos han quedado pues en el socialismo y ninguno pues llegó al comunismo, como se había planteado, una sociedad sin clases. El comunismo entonces no existió en nuestro tiempo. Entendí el comunismo como una sociedad sin clases sociales, sin Estado, sin propiedad privada. Fue, digamos, el ideal de hombres como Marx, Lenin, Mao Zedong, etcétera, ¿no? Pero sí existió el comunismo, pero no en nuestro tiempo, sino en la prehistoria, en este tiempo en que vivió el hombre primitivo. Por eso le podemos llamar a este modo de producción el comunismo primitivo, ¿ya? Preferimos la comunidad primitiva, sin embargo. Muy bien. Ok, entonces ya hemos recordado a los 4 modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo.
Entonces, la comunidad primitiva fue el primer modo de producción. Es decir, fue la primera forma de organización de los hombres para generar los medios para su sobrevivencia. Como vemos en la imagen, estos hombres eh, están trabajando juntos, ¿tá? Están cooperando para ser más eficaces pues, en lo que están haciendo, están cazando a estos animales, parecen unos renos, estos animales que van a ser cazados, ¿ya? Entre ellos no se nota que hayan diferencias económicas. No creo que haya un cazador con corona de oro pues en la cueva esperándolos. No creo, ¿no? Deben tener las mismas características que los que están en la imagen. ¿Ah? Así es. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esta comunidad primitiva va a tener sus características que van a hacerla pues diferente al resto de modos de producción. Esas características las vamos a colocar acá, ¿ya? Pero antes nos preguntamos, ¿y si utilizamos la periodificación tradicional, esa que nos dice que la historia se divide en edades, la edad de piedra, la edad de los metales, ¿no? O la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea? ¿En cuál de estas edades es que se desarrolló la comunidad primitiva? Pues, ¿en cuál de estas edades? Pues debe ser en la primera, ¿no? En la más antigua, ¿ya? Por supuesto, así es. Vamos a poner entonces ahí, la comunidad primitiva se desarrolló durante la edad de piedra. Así es, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comunidad primitiva, estamos hablando de un modo de producción, de una organización o una estructura económico-social de esta gente. Los romanos van a tener otra organización. Claro, los nobles o la sociedad francesa del siglo XII va a tener otra organización de tipo feudal. Y en nuestro tiempo hay otra organización, eh, el capitalismo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la edad de piedra, estamos hablando pues de una edad, de un periodo que utilizan, ¿no? Con fechas. Estamos hablando pues de la periodificación tradicional. Le llamamos así edad de piedra porque el hombre primitivo va a utilizar la piedra como materia prima para transformarla en herramientas y armas. No solo la piedra, por supuesto. El hombre primitivo también utilizó otros elementos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mate este animal, pues sus astas, ¿ya? Sus cachitos, los va a utilizar también, ¿no? ¿Ya? O el marfil, pues, de los mamuts, los huesos, ¿ya? Eh, o también, pues, la madera, ¿no? Como está usando, parece que tiene, pues, madera, a una especie de lanza, tal vez va a arrojarlo con un propulsor, aparentemente es lo que se ve en la imagen, ¿no? Es solo una imagen, claro, ¿no? Que bajamos de internet. Muy bien, entonces le decimos la edad de piedra porque es el material más importante, la piedra, para el hombre primitivo, para elaborar pues sus herramientas y armas. ¿Ya? Muy bien, la edad de piedra entonces empieza también 2,5 millones de años atrás, ¿ya? Porque es el mismo Homo habilis el que comienza a trabajar la piedra, no solo a manipular la piedra, sino a transformarla en herramientas. Claro. Y la piedra también termina aproximadamente pues 3.500 antes de Cristo, porque para ese tiempo aproximadamente el hombre va a inventar un material que va a hacer que la piedra pues quede ya, ¿sí? Ya no sirva mucho, porque este otro material que va a reemplazar a la piedra va a ser más duro, más resistente, más ideal para hacer pues armamento. ¿A qué material me referiré? ¿Qué es lo que deja atrás a la piedra? A la piedra. A ver, ¿qué nos están diciendo? A ver, los metales, ya, los metales, correcto, pero ¿qué metal en particular?
El cobre, así con un signo de interrogación. Mm, el cobre se dice que fue el primer metal que el hombre utilizó. El problema, el cobre, por su maleabilidad, por ser un metal blando, entre comillas, no sirvió mucho para hacer armas. Y como era trabajoso, ¿no? el moldear el metal, ¿ya? Pues prefirió seguir con la piedra. En cambio, el bronce, correcto, hace rato, el bronce, inventado más o menos para este tiempo, 3500 antes de Cristo, casi al mismo tiempo que la escritura, pues es lo que hace que el hombre deje la piedra. Y pasamos de esa manera a la edad de los metales, con la edad de bronce y después la edad de hierro. La llamada edad de cobre es solo una transición de la edad de piedra a la edad de los metales. Ahora, también podemos decir que la comunidad primitiva se desarrolló durante la prehistoria, ¿ya? Ese término también es correcto, ¿no? Claro que es un término ya algo viejo, que se puede criticar, porque, ¿recuerdas? Nosotros hace un par de semanas diferenciamos la prehistoria de la historia. Dijimos que la prehistoria era desde que surgió el hombre hasta que se inventó la escritura. ¿Sí? Y a partir de la invención de la escritura es que empezó la historia propiamente dicha. O sea, si seguimos este criterio, debemos de decir que la historia empezó recién en 1500 antes de Cristo, cuando se inventó la escritura. ¿Ya? En cambio, pues en nuestro tiempo decimos que la historia es todo, incluye la prehistoria. Así que esta separación de lo prehistórico y lo histórico es eh, pues, una separación algo vieja que tal vez ya no se acepta mucho. Sin embargo, el término prehistoria todavía se utiliza, ¿sí? Todavía viene después en el examen de admisión lo prehistórico. Muy bien, y la prehistoria también se inicia pues con el surgimiento del hombre y termina también aproximadamente en esta fecha, en 1500 a.C., cuando se inventó la escritura. ¿Ya? Muy bien, entonces la comunidad primitiva se desarrolló durante la Edad de Piedra o durante la prehistoria. ¿Cuáles son sus características? A ver, vamos a anotarlas aquí abajo. Muy bien, ¿qué vemos? Que el hombre primitivo está enfrentando a los animales para poder alimentarse de ellos. En otra imagen, el hombre primitivo estaría defendiéndose de los tigres dientes de sable para evitar ser devorado por ellos. Y hubo seguramente muchos momentos en los que perdió el hombre, ¿ya? Por algo se han encontrado cráneos, pues, agujereados por los dientes de estos depredadores, ¿no? Cráneos humanos me refiero, ¿no? ¿Ya? Y el hombre no solo enfrenta a los animales, ¿no? Tiene que recorrer distancias enormes buscando alimento, ¿ya? Soportando pues el frío extremo ¿no? de las glaciaciones del pasado, ¿ya? Tiene que pues buscar agua, ¿no? No es fácil encontrar el agua tampoco, ¿no? Y así el hombre primitivo va a tener como característica o como contradicción principal la lucha contra la naturaleza. ¿Ya? Ahí está, ¿no? El hombre enfrenta a la naturaleza, a los animales, ¿no? Al frío, las distancias, etcétera, para poder sobrevivir. Esta es su principal lucha. Porque en los demás modos de producción, el hombre primitivo va a tener otras contradicciones más importantes, porque ya para tiempo del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, el hombre ya tiene pues una cultura, una tecnología, un conocimiento que ya le permite dominar más o menos a la naturaleza. Así es, ya, entonces ya serán
otras luchas las que va a caracterizar al hombre a partir del esclavismo, sobre todo la lucha de hombres contra hombres, porque van a enfrentarse pues tribus contra tribus, ¿no? Reinos contra reinos, eh, el que gane va a esclavizar al otro, ¿sí? Y va a empezar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Eso va a ser entonces otras características. En la comunidad primitiva no vemos eso. Es raro el enfrentamiento entre grupos humanos. La contradicción fundamental era entonces la lucha del hombre contra la naturaleza. ¿Ya? Y poco a poco el hombre va a aprender pues a conocer la naturaleza, va a buscar pues transformarla, ¿sí? Y va a terminar dominando la naturaleza. Obviamente no hemos terminado, ni siquiera hoy, de dominar completamente a la naturaleza. Mira ahora el COVID-19, pues, como la naturaleza, porque este virus es parte de la naturaleza, pues, ha amenazado, pues, al ser humano, ¿no? Y pues, estamos más de un año ya encerrados, ¿no? Muy bien, ahí está. Otra característica de esta comunidad primitiva es el trabajo comunitario. Como vemos en la imagen, pues ellos están trabajando en grupo. Ajá. Se están uniendo fuerzas para poder cazar a estos animales. A veces son más y están rodeándolos para pues, ser más eficaces, porque estos van a correr, ¿no? Hay que atraparlos. Entonces, en este tiempo predominó el trabajo comunitario o el trabajo colectivo, el trabajo grupal. A diferencia de nuestro tiempo en que predomina el trabajo individual, el individualismo que caracteriza pues a ¿no? nuestro tiempo en el capitalismo. En cambio aquí el trabajo comunitario. ¿Y por qué? Porque la tecnología que ellos tenían era todavía pues muy pobre, no tenían un armamento pues que les asegure la cacería. ¿Sí? Con una escopeta, pues, lo matas, ¿no? Más fácilmente que arrojarle, pues, esa lanza que tal vez no tenga mucha precisión, porque, eh, bueno, sus conocimientos eran limitados, ¿no? Así que, ¿cómo compensar la falta, ¿no? de conocimientos o de tecnología? Pues compensándolo con un trabajo colectivo, como lo están haciendo. Otra característica es la propiedad colectiva. Eso significa que ellos, cuando capturen esta presa, lo llevarán a su cueva y lo van a compartir con el resto de compañeros, porque en su mente estaba que esto era del grupo, esto era de todos, ellos eran una unidad, ¿no? Y que debían pues mantenerse para juntos seguir sobreviviendo, porque eran seguramente lo suficientemente inteligentes para saber que si se morían los individuos de su grupo, ellos a la larga también se iban a morir, porque no iban a poder así solos enfrentar a la naturaleza, ¿no? Necesitaban pues a sus compañeros. Muy bien, y para esto, para que todos sobrevivan, van a compartir lo poco que tenían. Muy bien, entonces en la comunidad primitiva no había propiedad privada. Esto recién va a surgir a finales de esta historia, para que ya se descomponga la comunidad primitiva y surja otro modo de producción, el esclavismo, ¿no? Con el tiempo. Eso significa entonces que en la comunidad primitiva las relaciones sociales eran igualitarias. No habían clases sociales en este tiempo. ¿Ya? No veo diferencias por la ropa que tienen, no se ve diferencias entre ellos, o por el arma que tengan, no se ve. En cambio, si cuando veamos pues imágenes de Atenas, de Roma, de la monarquía española en el siglo XVII, no sé, cualquiera, no vamos a notar pues fácilmente la diferencia y decir, ah, este es el rey, este pues la nobleza, este es el siervo. Acá no. Acá decimos que las relaciones eran igualitarias. Muy bien. Ahí están entonces las características de este modo de producción. Etapas. A ver, hemos dicho que la comunidad primitiva
se desarrolló a lo largo de la Edad de Piedra. Y a la Edad de Piedra la podemos dividir en tres partes, en tres periodos. ¿Cuáles son estos periodos? Tenemos, en primer lugar, al Paleolítico. El Paleolítico. Y ya sabes que sigue, ¿no? Sigue el... ¿Mm? ¿Sigue, chicos? El... Laguna Mental, Laguna Mental. Sigue, correcto, así es, correcto, Toledo, correcto, Leva, el Mesolítico. Y de ahí el Neolítico, ¿no? Correcto. Así es. Esa es la división de la Edad de Piedra y esta es la división también para la comunidad primitiva. Así es. Digo esto porque hay quienes explican o quienes preguntan, cuando preguntan por la comunidad primitiva, preguntan como si la comunidad primitiva únicamente fuera el Paleolítico. ¿Ya? ¿Cómo fue la economía en tiempos de la comunidad primitiva? Eran cazadores, pescadores, recolectores. Pero ¿acaso en todo el tiempo de la comunidad primitiva fueron cazadores, pescadores y recolectores? No, en la última parte, que llamamos neolítico, eran ya agricultores y ganaderos. ¿Sí? Entonces, pues la comunidad primitiva no es solo el paleolítico. ¿Ya? Las imágenes que tal vez hemos visto nos recuerdan al paleolítico, por supuesto, pero la comunidad primitiva se extiende del paleolítico al neolítico, ¿ya? Que ahora va a aparecer pues en esa flechita. Muy bien, ¿qué significa paleolítico? Paleolítico. Paleo es antiguo. Lítico viene de lito, que significa piedra. Y para que suene bonito, pues decimos que el paleolítico es la edad de piedra antigua, o lo de paleo. ¿Ya? La edad de la piedra antigua. Muy bien. Este paleolítico empezó 2,5 millones de años atrás. Y ya sabemos cómo empezó el paleolítico. Lo hemos planteado al inicio, ¿no? Empezó con el surgimiento del Homo habilis. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que existió el Homo habilis? Ya, profe, sus huesos, claro, pero le llamamos Homo habilis, le llamamos humano a este homínido, porque se encontraron piedras talladas, talladas por él, ¿no? Y esas piedras talladas nos hizo considerarlo humano, el primer humano, por demostrar una inteligencia superior a otros seres, tallando la piedra, moldeando la piedra, cosa que no hicieron, pues, anteriores homínidos, o primates más antiguos, o pues otros animales, ¿no? Menos desarrollados. Muy bien, entonces el Paleolítico empezó con el Homo habilis, ¿ya? Muy bien. Ahora, y esto del Paleolítico, ¿por qué llamarle piedra antigua? ¿Por qué decir que es la edad de la piedra antigua? Muy bien. Acá tenemos una imagen donde aparecen piedras que han sido talladas, ¿sí? Como ves, estas piedras las han golpeado hasta darle una forma que ellos quieren. Parecen puntas las que aparecen allí. Son piedras talladas, ¿ya? Claro, en el Paleolítico, es cierto, se utilizaron herramientas de piedra, herramientas líticas. Claro, pero en el Mesolítico y en el Neolítico también se usaron herramientas de piedra. Lo que estamos tratando de hacer es diferenciar al Paleolítico del Neolítico. ¿Por qué hablar de un periodo de piedra antigua y un periodo de piedra nueva? ¿Ya? ¿Por qué hacer esa diferencia? Si han trabajado la piedra todo este tiempo, ¿por qué hacer la diferencia? Porque en tiempos del Paleolítico la piedra fue tallada, solamente tallada. Es decir, fue moldeada y convertida pues en una punta de una lanza, en una punta de una flecha, en una hacha de mano, en alguna herramienta o arma. En cambio, ya más adelante, la piedra no solo fue tallada. ¿Qué más hicieron con la piedra? ¿Qué más? Ahí está el nombre, dice, piedra pulida. Con el tiempo, el hombre primitivo
pulió la piedra, ¿ya? Es decir, frotó la piedra que había tallado, la frotó con arena, con otra piedra, con otro material, para darle un mayor acabado. Entonces, fue un avance del solo tallado y luego al tallado y pulido. Muy bien, entonces cuando el hombre solo talló la piedra, hablamos de paleolítico o piedra antigua. En cambio, cuando el hombre ya pule la piedra, hablamos de una piedra nueva, de un neolítico. ¿Está bien? Entonces, si un arqueólogo escarba, pues, ¿no? Metro bajo tierra y encuentra herramientas de piedra, solo de piedra. Ah, de piedra. Estamos en la edad de piedra, pero encuentra que esas herramientas de piedra han sido pulidas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué periodo de la edad de piedra se debe de ubicar? ¿No? No en el paleolítico, sino en el neolítico. ¿Ya? Por esta característica del pulido de la piedra. Así es. En cambio, si encontrara que la piedra únicamente ha sido tallada, entonces puede decir que está en el paleolítico. ¿Ya? Correcto, Forfán. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Y qué vendría a ser el mesolítico entonces? Vendría a ser la etapa intermedia. Porque no es que hoy tallamos la piedra y mañana ya somos expertos puliendo la piedra, ¿no? Tuvo que haber un periodo intermedio siempre. A eso le llamamos mesolítico. La edad de la piedra media, que empezó 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Y la última parte de la comunidad primitiva es el neolítico. La edad de la piedra nueva. ¿Sí? Neo significa nuevo. ¿Y por qué hablar de una piedra nueva? Ah, porque la piedra ahora es pulida, está pulimentada, cosa que los hombres del Paleolítico no supieron hacer. Los del Neolítico han dado un gran paso entonces en mejorar su tecnología de piedra puliéndola, ¿sí? Puliéndola. Ahí está. Entonces, una pregunta de la Universidad de San Marcos nos planteó lo siguiente, ¿ya? El término paleolítico o el término neolítico, ¿a qué hace referencia? ¿Al desarrollo económico? ¿Al desarrollo político? ¿Al desarrollo tecnológico? ¿A qué hace referencia estos términos que estamos utilizando ahora? Pues a lo económico, a lo social, a lo político, pues no tanto, sino a lo tecnológico, correcto, Ramos, a lo tecnológico. Así es, ya que se refiere a cómo fue avanzando la tecnología de piedra que ellos tenían. Es cierto, no es piedra, pero fue trabajada de una mejor forma con el tiempo. ¿Ya? Claro que eh, después de 2 millones de años de tallar la piedra, recién descubrir que se puede pulir después de 2 millones de años, pues nos indica que este hombre avanzó, pero muy lentamente, ¿no? En cambio, pues imagínense, hace 100 años, en el año ya 1921, pues, ¿cómo era nuestra tecnología y cómo es ahora, ¿no? En 100 años nosotros hemos avanzado pues muchísimo, ¿no? Hasta 100 años es mucho, ¿no? Digamos, en los últimos 30 años hemos avanzado bastante, ¿no? Ya, si esto hubiera ocurrido lo de la pandemia cuando yo estaba en el colegio, como ustedes, en cuarto o en quinto, pues imposible hacer clase virtual en ese tiempo, ¿no? Cuando yo tenía tu edad, pues, ¿no? Porque no teníamos internet, no teníamos ni computadoras, eran muy pocas las que habían, no teníamos celulares, pues, ¿no? Sí, pues ahora podemos hacer esto a pesar de las circunstancias, ¿no? Gracias pues al avance tecnológico, ¿no? Muy bien, listo muchachos. Entonces ahí están las etapas de la comunidad primitiva o la edad de piedra. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en el paleolítico. En el paleolítico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos que el paleolítico es la primera parte de la comunidad primitiva. En este tiempo eh, surgen las distintas especies humanas, ¿ya? Como este
que ahí está pues con su lanza, ¿no? Ajá. Por las características de este hombre primitivo, mm, ¿qué especie humana te parece? ¿Un habilis? ¿Un erectus? Pues no, no. Esos tienen características un poquito más simiescas, digamos. El que está en pantalla puede parecer ya, tal vez por algunos rasgos, tal vez un neandertal o tal vez un Homo sapiens. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pero los más antiguos, no. Claro, ¿ya? Algunos creen que puede ser un sapiens. Sí, es para que no vemos claramente sus formas, como para, tampoco quiero verlo, ¿no? Ya sus formas, para identificar claramente cómo es, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces lo que decía es que durante el Paleolítico, que duró, sabemos, más de 2 millones de años, surgieron todas las especies humanas. Al inicio del Paleolítico, el Homo habilis, el Homo erectus. A finales del Paleolítico surgió el Homo sapiens. ¿Ya? Entonces decimos que en el Paleolítico se desarrolló la hominización. Digo desarrolló, no inició, porque el inicio de la hominización corresponde a la existencia de los Ardipithecus, Australopithecus, y eso no es parte del Paleolítico, porque el Paleolítico es el tiempo en que el hombre talló la piedra. Y sabemos que los Australopithecus, los Ardipithecus, ellos no tallaron la piedra, ¿no? Salvo excepción. ¿Ya? Así es. Por eso decimos no que en el Paleolítico se inició la hominización, sino que se desarrolla. Es decir, estamos en una etapa, eh, digamos, avanzada de la hominización, porque ya tenemos al homínido Homo, al género humano, ¿ya? Recuerda que los inicios de la hominización es con seres, pues, que tal vez no nos importan mucho, ¿no? El Sahelanthropus, Ororin, ¿no? El Ardipithecus, ¿ya? Después los Australopithecus, ¿no? Nos interesa, pues, la hominización cuando ya están los humanos, ¿ya? Y los humanos, pues, son los homínidos, digamos, no los más antiguos, ¿no? Muy bien. Entonces, en este tiempo, el género Homo ya surge, ya, y va evolucionando en lo biológico, es decir, su cuerpo, ¿no? Ya se va haciendo pues más alto, más grande, ¿no? Su posición corporal, ¿no? Se va a hacer pues completamente erguida, va a perder vellosidad, ¿sí? Su cráneo va a crecer para poder contener pues un cerebro cada vez más grande, su mandíbula se reduce, su pulgar oponible se perfecciona, ¿ya? Sus piernas se alargan, sus brazos se acortan, etcétera, ¿no? Entonces va a darse una evolución biológica de parte del hombre. Y durante esta evolución biológica, pues, van surgiendo las distintas especies humanas, habilis, erectus, neandertales, sapiens. Muy bien. Y también, claro, sea la evolución psíquica, porque su mente también va a ir desarrollándose. En el Paleolítico es que adquirimos esta capacidad de hablar articuladamente, ¿no? El lenguaje articulado, ¿no? El que utilizamos los humanos modernos. Muy bien, ahí está. ¿Ya? En un momento vamos a colocar las especies humanas que ya hemos estudiado la semana anterior. A ver, ¿en qué contexto se dio ya dije la respuesta, el Paleolítico? ¿En qué contexto? En el Pleistoceno. El Pleistoceno. Así es. El Pleistoceno fue la época de las glaciaciones, ¿ya? Y el Pleistoceno en el tiempo coincide con el Paleolítico, ¿ya? Solo que cuando utilizamos la palabra Paleolítico es para referirnos a un periodo del desarrollo humano. En cambio, cuando hablamos de Pleistoceno, este término no se relaciona tanto al hombre,
sino pues a la naturaleza, a la tierra, ¿sí? Porque es un concepto que utilizamos cuando estudiamos las eras geológicas, para dividir al cuaternario. Muy bien. Entonces, en el contexto del Pleistoceno es que se da este Paleolítico. Y el Pleistoceno es una época, la primera parte del cuaternario, caracterizado por las glaciaciones. Es decir, durante el Pleistoceno se dieron varias glaciaciones, varias, entre comillas, eras del hielo. Ahora vamos a mencionar cuáles fueron ellas. Muy bien, otra característica del Paleolítico en lo económico es que ellos van a ser cazadores, van a ser pescadores y recolectores. A este tipo de economía le llamamos economía depredadora, economía de subsistencia, economía parasitaria, una economía caracterizada por la dependencia del hombre frente a la naturaleza. Es decir, el hombre simplemente toma lo que encuentra. Ve un animal, pues busca matarlo para comerlo, ¿no? Ve frutos en los árboles, los arranca, los recolecta, pero lo que no hace el hombre del Paleolítico es producir su propio alimento. No sabe sembrar, no sabe criar animales. Esto de la producción de alimentos es algo que se va a dar en los siguientes periodos. Primero en el Mesolítico y con mayor fuerza en el Neolítico. Así que acá no hay producción de alimentos, ¿ya? Hay producción de herramientas, de armas, pero no de su propio alimento. ¿Está bien? El tomar simplemente, pues, algo que ha crecido naturalmente no es producción de alimentos, ¿ya? Es ser un depredador. Muy bien. Entonces, como vemos, el hombre fue más de 2 millones de años un depredador, ¿ya? En cambio, eh, el hombre es un productor solo 10.000 años nada más, frente a los 2 millones de años que fue un depredador. Muy bien. Y para poder depredar, para poder cazar, pescar, necesitaba pues herramientas y armas. Y en pantalla vemos pues un conjunto de herramientas que se utilizaron en el Paleolítico. Una aguja de hueso, ¿sí? Para unir pues pieles de los animales y poder, ¿no?, vestirnos con ello. Puntas de flecha, ¿sí? Estas puntas pueden atarlo pues a un mango de madera. Tenemos un cuchillo de piedra, ¿sí? Por acá un hacha de mano, es decir, lo agarran y con esto golpean otra piedra, un buril para tal vez raspar algo o grabar algo en la madera, en el hueso, un raspador, un cuchillo de sílex. Sílex es una piedra pues muy utilizada para este tipo de cosas, un arpón de hueso, ¿sí?, para la pesca, un hacha, un bastón de mando, aunque el término bastón de mando ya no se usa mucho, le llaman pues bastón agujereado, ¿no?, perforado, por ese hueco que siempre se ve. Entonces tenemos un conjunto de herramientas y armas que se utilizaron en tiempos del Paleolítico. ¿Para qué sirven estas? Pues para cazar, pescar, ¿no?, recolectar, o para crear otras herramientas o armas, ¿no?, o para coser, etcétera, ¿no? Muy bien, lo que no vemos son pues herramientas para arar la tierra, porque ellos no saben arar la tierra, no saben de agricultura, ya no tienen herramientas para construir casas, pues porque no lo hacen, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿qué más? La vida del hombre primitivo, del hombre del Paleolítico, fue nómade o nómada. Es decir, ellos se trasladaban de un lugar a otro buscando alimento, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Creo que en el boletín que vamos a resolver en un momento, hablan de transhumancia. Ya, transhumancia es un término que equivale a nomadismo. Ahora, pero hay que aclarar aquí que no es que el hombre primitivo se traslade a toda hora, todos los días. No era necesario hacer un traslado tan, ¿no?,
digamos, frecuente, tan pronto, ¿no? Podían quedarse en un lugar buen tiempo. Claro, solo necesario, ¿no? Correcto, ya Ramos. Así es. Porque, a ver, si llegamos a un lugar, encontramos un río, hay peces allí, hay vegetación creciendo con frutos que han crecido de manera natural y hay animales que están bebiendo allí. Entonces, hemos encontrado un paraíso, hay comida, ¿no? Entonces, el hombre lo que va a hacer es decir, nos quedamos acá y se van a quedar, ¿ya? Si no tienen una cueva donde protegerse, lo que pueden hacer es construir una eh, pequeña, no quiero llamarle casa porque la palabra casa implica que sean sedentarios, pero alguna construcción con palos, ya, con pieles encima, como para protegerse cuando llegue la noche, ¿no? Algo que pueda desarmarse, porque ellos no construían pues algo para que permanezca, porque sabían que se iban a ir en algún momento. Entonces podían quedar en un lugar días, semanas, inclusive algunos meses, porque hay alimento allí. Pero ¿qué va a pasar cuando ese alimento se termine? Ya, pues van a tener que irse, ¿no? Así es. Entonces el nomadismo es una consecuencia de este tipo de economía, de su dependencia a la naturaleza. Claro, claro, algo así como un campamento. Cuando nosotros vamos de campamento, pues ponemos nuestra carpita allí, ¿ya? Y sabemos que es algo temporal, ¿no? Pues ellos también hacían lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero aún así no podemos hablar de sedentarismo, ¿no? Porque para hablar de sedentarios tenemos que comprobarlo con viviendas permanentes, ¿sí? Mi casa es de ladrillo, entonces al utilizar ladrillo, pues estoy mostrando que soy un sedentario, porque he construido para que dure esto, porque me voy a quedar acá tiempo, a menos que me voten, pues me voy a quedar aquí, ¿ya? En cambio, un nómade construye algo que luego va a desarmar, ¿no? Porque tiene que rearmarlo en otro lugar, ¿no? Muy bien. Ahora, a este nomadismo, sobre todo el más avanzado, cuando estamos en el paleolítico más avanzado, le llamamos nomadismo estacional. Esto viene de estaciones, porque sabemos que los animales migran con el cambio de las estaciones. Es algo instintivo, ¿no? Entonces, si hemos llegado a este lugar en primavera, pero pasan los meses y el invierno se va acercando, entonces los animales puede que migren, van a abandonar este lugar donde estamos. Entonces el hombre va a tener que abandonar con ellos ese lugar. Tiene que seguirlos. Y así, pues, hablamos de un nomadismo estacional. Muy bien. Otra característica es que ellos formaron grupos. A estos grupos le denominamos bandas. Ahora, alguien recordará, profe, usted la semana pasada nos habló del Homo habilis, ¿ya? Y planteó esto, como los Homo habilis aún no eran cazadores, porque no tenían armas, solo herramientas, pues los Homo habilis no formaron bandas, sino, ¿ah? ¿Alguien recuerda? Antes de la banda, ¿qué cosa existió? ¿Ya? Los clanes, no, los clanes más bien son la evolución de la banda. Los tribus son la evolución de los clanes, ¿ya? Antes de la tribu, el clan. Antes del clan, la banda. Antes de la banda, sí lo dijimos, ¿ah? La clase pasada, ¿ya? Y puede que este término, no lo usa la Universidad de San Marcos, no está en sus materiales, en sus manuales, no lo usa en la PRE, pero esto ha sido pregunta ya, por ejemplo, en la Universidad del Callao. A ver, por acá, ¿no? Hay chicos que postulen ahí. ¿Ya? Muy bien, Grisel, ¿ya? Ya, muy bien, Quito.
En efecto, me refiero a las hordas. Con H, hordas. La horda, ajá, Toledo, antecedió a la banda. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cazadores primitivos, estos grupos de cazadores se llaman bandas. Pero si el Homo habilis aún no era un cazador, solo un carroñero, entonces el término banda no es aplicable para él. ¿Ya? El término que prefiero utilizar es el de horda. Entonces, horda no era el grupo de australopitecos, sí, también, porque los australopitecos también eran carroñeros. Si los australopithecus hubieran tenido armas y hubieran cazado, pues estaríamos hablando de bandas de australopithecus. Y consideraríamos a los australopithecus dentro de los seres humanos por haber creado armas. Pero como no lo hicieron, no son humanos. Son homínidos, pero no humanos. En cambio, a partir del Homo habilis, que ya crea herramientas de piedra, hablamos de homínidos humanos. Homo, en otras palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, no he colocado aquí la horda, ¿ya? Pero lo habíamos planteado la semana anterior. Entonces, para que quede, muchachos, ¿cuál es el orden? Horda, banda, clan, tribu, ¿sí? A lo largo de la comunidad primitiva. Muy bien. Profe, entonces, ¿por qué coloca banda? Pues porque es lo más, digamos, característico del paleolítico, ¿ya? Porque con el tiempo, pues, estos seres humanos se volvieron cazadores, ¿no? Y van a estar, pues, 2 millones de años cazando. A partir del Homo erectus es que ya propiamente podemos hablar de una banda, porque el erectus ya es un cazador. Muy bien. Las bandas no eran grupos muy numerosos. No, podrían tener pues 15 personas, 20 personas, 25 personas. No debían ser tampoco tan poquitos, porque si era una banda de solo 5, les iba a dificultad sobrevivir. Además, siempre existe este instinto pues de eh, sobrevivencia o instinto, pues, de que el grupo se mantenga, así que buscaban, pues, ¿no? Seres del sexo opuesto, tener hijos, tener descendencia, para que nos ayuden cuando ya nuestras fuerzas, pues, decaigan, ¿no? Para que tomen nuestro lugar, ¿no? O para que se perpetúe, pues, ¿no? Nuestra especie, nuestros genes. Así que debían ser un grupo, ¿no? No tan poquitos, pero tampoco un grupo tan numeroso. ¿Por qué no era correcto que una banda tenga 100 individuos? 100, ¿ya? Porque cuando lleguen a un lugar, como son 100 bocas, el alimento se va a acabar más pronto. A veces si son 100, pues, ¿qué debería ser lo adecuado, ¿no? Que se separen, ¿ya? En tres grupos, digamos, ¿no? Ya, entonces nos separamos entre varones, mujeres, ¿no? Tienen que estar en el grupo, ¿no? Varones, mujeres, no pueden estar, pues, varones en un lado, mujeres en otro, mezcladitos. Además, pues, ¿no? Las parejas también van indicándolo así. Y marcharían a lugares diferentes para conseguir alimento diferente, ¿ya? Y puedan comer, ¿no? Porque si todos van al mismo lugar, pues el alimento siempre va a faltar, ¿no? Muy bien. Y claro, en el momento de la cacería, pues va a haber quien destaque, ¿ya? Aquel, pues, ¿no? Más hábil con la lanza, aquel, pues, que descubrió una técnica para, ¿no? Matar al animal, ¿no? Haciendo que este se desbarranque, tal vez, un mamut. Entonces, vamos a reconocer la habilidad de ese cazador y a la siguiente lo vamos a seguir, a ver qué hacen, ¿no? ¿Qué nos dicen? Entonces, hay un liderazgo, sí, hay un, ¿no? Cazador más hábil que asume el liderazgo, pero esto es mientras, pues, siga demostrando esa habilidad, ¿no? Puede que después envejezca, pierda fuerzas, qué sé yo, y otro
termine colocando en su lugar. Lo que no existe en el Paleolítico, pues, es una estructura de gobierno, ¿no? Una organización, algo permanente, como va a ocurrir, pues, ya en los estados. Acá no. Acá el líder puede cambiar, ¿no? Bien, y sabemos que la naturaleza nos ha hecho diferentes a los varones que a las mujeres. Ajá, así es. Eh, en la reproducción, pues, las mujeres son las que realizan el mayor trabajo, ¿no? Ya que ellas llevan, pues, 9 meses al bebé en su vientre, dan a luz, amamantan, ¿no? Al bebé recién nacido. Mientras la mujer está en ese trabajo, ¿ya? De hacer crecer al bebé en su vientre o en sus brazos, pues ella no puede cazar. No puede cazar porque pone en peligro al bebé que tiene en su vientre o en sus brazos, ¿no? ¿Ya? Sí que está limitada la mujer, pues, por esta circunstancia de la naturaleza. El varón no. Otros no nos embarazamos. Es normal. ¿Ya? Así que nosotros éramos los que salíamos a cazar los animales. Podría ser que una mujer también case, ¿no? Imagínate una mujer que no se embarace, no sé, algún problema de esterilidad. Entonces, en ese tiempo las mujeres eran rudas también, ¿no? ¿Ya? ¿Sabes? Una mujer de ese tiempo sería más ruda que un varón de nuestro tiempo, ¿no? De los que estamos aquí, ¿no? Conversando. Pues podría salir a cazar, claro, y hay evidencias que las mujeres también cazaron, pero por excepción o no era pues la regla general, ¿no? La regla general era que los varones eran los que lo hacían. ¿A qué edad empezaban a cazar? Me están preguntando. A ver, sobre la edad, primero hay que aclarar que no es lo mismo el tiempo de vida de un hombre actual a la de un hombre en el Paleolítico. ¿Ya? Porque en este tiempo, a la edad que ustedes tienen, chicos, ya eran adultos. Inclusive, ¿no? El año pasado ya eran adultos. En estos tiempos, la gente vivía 25 años, difícil llegar a los 30. Es como ahora, ¿no? Yo vivir hasta los 90 años. Entonces, igual para ese tiempo, es como decir, voy a vivir hasta los 30 años. Era difícil, ¿no? ¿Ya? Hoy pues nos morimos tal vez a los 70, ellos pues se mueren a los 25, ¿ya? Entonces a tu edad ya eran adultos, nada que soy adolescente, soy joven. La adolescencia prácticamente no existía en tiempos del Paleolítico, ¿ya? La madurez biológica importaba, ¿no? Entonces en determinado momento ya dejas de ser niño, tu cuerpo ya no es niño, ahora ya eres adulto. Y tienes que pues trabajar en todo esto, ¿no? ¿Ya? Así que la cuestión de la edad puede ser relativa, ¿no? Porque el tiempo de vida era menor, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que puedas cazar, tienes que tener, pues, ¿no? Ya una capacidad física para poder hacerlo, ¿no? ¿Ya? En ese tiempo, pues, la madurez física era anterior a ahora, ¿no? Ya que no había una adolescencia o una niñez larga como ahora existen. Muy bien, ¿tenían estrategias para cazar? Me preguntan. Pues claro, tenían estrategias, ¿no? Tenían estrategias, ¿ya? Inclusive en Historia del Perú, como van a hacerlo, o todavía lo hicieron, hasta le hemos dado nombre a las estrategias, ¿ya? ¿Cómo se llama a esta estrategia de cazar acorralando al animal? En Historia del Perú se le da un nombre. Correcto, ya, Toledo, Ramos, así es, el Chaco, ¿ya? ¿Qué pasaba con los que nacían con desventajas? Pues, ¿qué pasaba? Mm, Ahí están viviendo, pero pues por sus limitaciones, dependiendo de cuál sea, pues lo más probable es que en esta vida tan dura no sobrevivan, porque no estás pues en tu casita, en tu cama, que te atienden, ¿no? Pues imagínate, tenemos que emigrar, hay que caminar pues, no sé, 50 kilómetros por hacerlo esa persona que ha nacido con discapacidades, dependiendo de cuál, ¿no? No estamos colocando un ejemplo. Entonces puede que
no soporte esta vida tan dura, ¿no? Que existió en el Paleolítico. Muy bien, entonces, como los varones eran los que mayormente cazaban y las mujeres, entonces, recolectaban, porque la recolección, es decir, buscar frutos, no implicaba tanto riesgo para los ¿no? niños que ellas protegían. La mujer recolectaba, aportaba los vegetales, ¿no? Y los varones, pues, buscaban la carne, ¿no? Y así, pues, se complementaban. A esto le hemos llamado división natural del trabajo o división sexual del trabajo. No es porque quisieran, ¿no? Sino es por una cuestión natural. Natural. Ujú. Así es. Se dice que además las mujeres preferían, pues, estar con los varones, pues, más grandes, más altos, tal vez por seguridad, ¿no? Así que evolutivamente, los varones que sobrevivieron más, pues, eran los de mayor tamaño, ¿no? De mayor tamaño a las mujeres, ¿no? Y por eso que, pues, tengamos un poquito más de centímetros que ellas. Si preguntáramos a las chicas, pues, del salón, ¿qué prefieren, no? ¿Un chico más alto que ellas, del mismo tamaño o más bajito que ellas, no? Pues, probablemente respondan, la mayoría, pues, ¿qué preferirían? Pues, un chico más alto, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues, que los más bajitos tal vez no llegaron a tener hijos, a reproducirse, y los más altos sí, ¿no? A esto se le puede llamar, pues, selección sexual, ¿no? Como lo explicaba Charles Darwin. Aparte de la selección natural, hay una selección sexual, ¿no? Que depende, pues, de la atracción, ¿no? Hacia el otro sexo, ¿no? Bien, entonces estamos viendo características del Paleolítico. Ahora vamos a pasar y hablar del Pleistoceno, ya un ratito. Porque a veces caemos en el error y decimos, ah, el Pleistoceno fue, pues, esa época de mucho frío. Y está bien, claro, hizo mucho frío en el Pleistoceno, pero no siempre, no siempre. Ya, es decir, durante el Pleistoceno hizo mucho frío durante los 200 años que duró una glaciación, pero después la temperatura aumentó y se vivió un periodo interglacial, ¿ya? A veces 100.000 años, y después vino otros 100.000 años de otra glaciación. Entonces, no es que en todo el Pleistoceno se haya vivido frío extremo. Cuando lo había, pues la Tierra se veía de esta forma, ¿no? Ya, no me refiero pues a lo achatado, ¿no? Esa es una, ya, simplemente una manera de colocar la imagen pues en una ilustración, ¿no? Si no me refiero pues a cómo los continentes, que ya están definidos, separados, pero cómo se cubren con hielo gran parte de la corteza terrestre. Sobre todo, ¿dónde? Pues el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿no? Lo más alejado de la línea ecuatorial, ¿no? ¿Ya? Imagínate la Antártida, pues enorme, ¿ya? El norte de Europa, el norte de Asia, cubierto, ¿no? Completamente de hielo, ¿ya? O América del Norte, ¿no? ¿Ya? Bueno, Canadá sobre todo, ¿no? Cubierto, ¿ya? Completamente con hielo, ¿no? Igual pues altas cordilleras como, ¿no? Acá el Tíbet, ¿no? En China. O Chile, Chile está cubierto con hielo también, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Perú, bueno, también pues en sus Andes, con glaciares más grandes, pero no está cubierto completamente, ¿no? Porque estamos cerca de la línea ecuatorial y el frío no fue tan intenso acá como en zonas más al norte o más al sur. Muy bien, entonces, en una glaciación, pues vemos esto, ¿no? Esta característica eh, ya en la Tierra, ¿no? Ahí vemos. Ya, muy bien. Y cuando hay una glaciación, por cierto, baja el nivel del mar o de los océanos y tierras que hoy están separados, estaban juntos en ese entonces. Vemos acá, por ejemplo, que Asia y América están unidos, están unidos. El hombre primitivo pudo caminar por acá, como te lo ha explicado tu profesor, pues en el poblamiento americano. Ah, pero después se encontró un muro de hielo, ¿no? Tuvo que esperar a que se derrita
para poder pasar por un camino por ahí, ¿no? Y entrar a América. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Ya, por otro lado, en este cuadrito estamos colocando que en el Pleistoceno se dieron varias glaciaciones. Ahí están. La de Nebraska, la de Kansas, la de Illinois y la última glaciación, la de Wisconsin. ¿Ya? Son los nombres que se le ha dado en América del Norte. Pueden tener otros nombres en Europa, pueden tener otros nombres en el Perú, ¿ya? Pero lo que más utilizamos es estos nombres en América del Norte, ¿ya? Claro, lo de Wisconsin a veces es lo más utilizado, ¿no? Ahí está. Entonces, como vemos en este esquemita, durante el Pleistoceno se dieron 4 glaciaciones y entre 2 glaciaciones, ¿qué cosa hay? Un periodo interglaciar. Y en un periodo interglaciar, las temperaturas eran más elevadas, ¿ya? Más o menos como hoy. Muy bien, entonces glaciación interglacial. Y después de la última glaciación, la de Wisconsin, ¿qué vino? Otro periodo interglacial. Solo que a este último periodo interglacial, ¿cómo le llamamos? Holoceno. Y es el que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos en el Holoceno, que es el último periodo interglacial. Último, porque este es el tiempo, ¿no? Presente. Pero ya, si viviéramos de acá, no sé, miles de años, probablemente se estaría hablando de una nueva glaciación, porque la naturaleza hace estos cambios en las temperaturas por el movimiento de la Tierra, pues entonces pasamos de periodos cálidos a periodos muy fríos, ¿no? Y esto seguramente va a continuar, ¿ya? A menos que el hombre altere todo esto, ¿no? El hombre, pues, con la contaminación, con su tecnología, puede alterar, ¿no? El orden natural de las cosas. Muy bien. Entonces, el Paleolítico corresponde al Pleistoceno. El Neolítico corresponde al Holoceno. Y hasta el día de hoy, la edad contemporánea. Y el Mesolítico corresponde al periodo intermedio, el paso del Pleisto al Holoceno. Y todo es el Cuaternario. Muy bien, también recordamos que en este contexto de Pleistoceno existió una fauna diferente a la actual, ¿ya? Claro, hubieron animales de ese entonces que todavía existen actualmente, por ejemplo, los renos, pero otros animales no llegaron al Holoceno, son del Pleistoceno y se extinguieron en tiempos de cambio climático, como los mamuts que aparecen en la pantalla, ¿ya? Por el tamaño que estos tenían y por el tiempo en que vivieron, le vamos a llamar megafauna pleistocénica. Mega por el tamaño, ¿sí? Pleistocénica por la época en que existieron. ¿Ya? Profe, parecen elefantes. Pues parecen, ¿no? Pero el marfil o el pelo abundante no corresponde con un elefante, ¿no? Y otras características. Igual este rinoceronte que está acá es lanudo. Lanudo. Los rinocerontes de nuestro tiempo no lo son así. ¿Ya? Entonces tienen características diferentes, son especies anteriores. Igual que hablar, ¿no? Hoy el Homo sapiens, pues antes pues los Homo erectus, ¿no? Los habilis. Muy bien. Y el frío que se puede apreciar, pues, ¿no? En el contexto de ese tiempo. Muy bien, continuamos. Ahora colocamos al Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior vivieron las dos primeras especies humanas. ¿Cuáles fueron estas? Ya las sabemos. ¿Ah? ¿Cuáles fueron, chicos? Las dos primeras. El habilis, el erectus, por supuesto, Toledo, por supuesto, García. Así es, Ramos. Muy bien. Entonces, ellos corresponden a la primera parte del Paleolítico, el inferior. Ajá. Ahí está.
Muy bien, entonces lo vamos a poner. Ahí está el Homo habilis. Muchachos, sobre el Homo habilis ya hemos hablado la semana anterior, ¿ya? Por motivo de tiempo, pues no podemos volver a hacerlo. Únicamente vamos a remarcar lo más importante del Homo habilis, que es considerado la primera especie del género humano y que fue el que empezó a crear, a producir herramientas. ¿Ya? Como esta herramienta, una de las más antiguas, hallado en Old Dubai, Tanzania. ¿Sí? Esta piedra para que pueda raspar o cortar pues algún material. Muy bien, ahí está el Homo habilis y en el plático inferior también está el Homo erectus, del cual también hemos hablado la semana pasada. ¿Sí? Todo esto ya está anotado en un material que les entregué la semana anterior. Lo he vuelto a colocar, ¿no? Solo para recordar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En las preguntas vienen así, ¿no? O pueden venir así, ¿ya? ¿En qué periodo eh, el hombre comenzó a producir herramientas? Pues aparece paleolítico inferior, medio, superior, neolítico, mesolítico. Ah, entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos, ¿no? Allá. Pues que el Homo habilis fue el que empezó a producir herramientas y este corresponde al paleolítico inferior, entonces la producción de herramientas empezó en el paleolítico inferior. Igual sería si les preguntáramos en qué periodo el hombre comenzó a, a utilizar el fuego. El fuego comenzó a ser utilizado por el Homo erectus, como vimos la semana pasada. Ah, entonces el fuego comenzó a ser utilizado en el Paleolítico inferior, ya que todo lo que hicieron los habilis y todo lo que hicieron los erectus corresponde al Paleolítico inferior. ¿Ya? Todos los erectus, también hemos hablado ya, hemos destacado la posición erguida completa de su cuerpo y el que fue la primera especie humana en, en llegar a Asia y Europa, y no solo quedarse en África, como ocurrió con el Homo habilis. Muy bien, vamos a pasar al Paleolítico Medio. En esta parte del Paleolítico ubicamos a otra especie humana. Y esto ya ha sido pregunta de San Marcos, pues qué especie fue el que se desarrolló en el Paleolítico Medio. ¿Ya? Correcto, Toledo, correcto, García. El Homo neanderthalensis. Así es, Ramos. ¿Ya? O el hombre neandertal, ¿no? Simplemente. ¿Ya? Ahí lo ponemos, entonces, a este hombre. Ajá. La imagen ya nos permite recordar que fue el que realizó los primeros entierros. ¿Sí? Y a partir de los entierros hemos deducido creencias mágico-religiosas. ¿Ya? Así que cuando pregunten en qué periodo el hombre comenzó a tener creencias mágico-religiosas, tenemos que recordar que esas creencias corresponden al Homo neanderthalensis y el Homo neanderthalensis corresponde al Paleolítico Medio. ¿Ya? Muy bien. Y en el Paleolítico Superior, en la última parte del Paleolítico, es cuando hace su aparición el Homo sapiens. El Homo sapiens. ¿Ya? Ahí está. Entonces, me parece que la semana pasada no llegamos a hablar de Homo sapiens, así que ahora sí vamos a ver sus características, ¿ya? Y no saltarnos como con los anteriores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Ya? Los Homo sapiens, como sabemos, son los humanos modernos. Nosotros, pues los que seguimos en la Tierra, los humanos modernos. En cambio, el neandertalensis, el habilis, el erectus, pues son antepasados de los humanos modernos. Modernos por el tiempo que tenemos, ¿no? Los anteriores, pues, tienen una antigüedad mayor, ¿no? Bastante mayor que nosotros. ¿Dónde y cuándo surgieron los Homo habilis? Pues, según los estudios científicos que se han hecho, se ha encontrado que el origen de los Homo sapiens, que somos no todos los seres humanos que existimos en la Tierra actualmente,
el origen de los Homo sapiens se encuentra en el África, en África. ¿Ya? Los estudios de la EVA mitocondrial, así se le conoce, pues han hallado que el origen de los Homo sapiens se encuentra en el continente africano. Y desde el África, los Homo sapiens salieron y poblaron, pues, de Homo sapiens los demás continentes, ¿sí? Siendo el último el continente americano. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Y hace cuánto es que surgieron? Pues esto de las fechas son aproximaciones porque se hacen estudios, se hacen descubrimientos y la antigüedad se va prolongando más y más. Yo recuerdo antes me decían a mí pues que el hombre surgió hace 1 millón de años, después 2 millones de años, y ahora estamos diciendo 2,5 millones de años, ¿ya? Pues esto se puede extender, ¿ya? En la medida que se encuentren restos y se puedan llegar a calcular su antigüedad, puede que digamos después que el hombre surgió hace 3 millones de años, 3,5 millones, porque hay mucho por descubrir y conocer todavía de todo esto, ¿no? Nos faltan más restos, más evidencias para completar pues el rompecabezas. Como decía la semana pasada, pues este es un rompecabezas, imagínate, de 1.000 piezas que hay que armar para conocer completo lo que ahí aparece, pero de esas 1.000 piezas tenemos solo, digamos, 20 piezas, 30 piezas. Muy bien, con solo poner las 30 piezas, ¿cómo puedes ya tener una idea clara de qué cosa aparece en el rompecabezas, ¿no? Pues en la medida que pasa el tiempo y la arqueología y la paleoantropología avance, pues iremos consiguiendo más piezas, más fósiles, más evidencias y un mayor conocimiento sobre esta parte. Muy bien, entonces los Homo sapiens surgieron hace más de 100.000 años. Ya, puede ser 100, 150, 1.000 años atrás. ¿Ya? Hay quienes llegan pues hasta los 200.000 años atrás, cuando hablan de la antigüedad, ¿no? Máxima del Homo sapiens. Muy bien, así que con 100.000 años aproximadamente, somos una especie joven, entre comillas, porque el Neandertal llegó a existir 200.000 años, o hasta un poco más. El Erectus llegó a existir, pues, más de 1 millón de años. El Homo habilis también. El Australopithecus existió, pues, más de 2 millones de años. Así que, si hacemos la comparación, pues, más de 100.000 años es poco, hablando, ¿no? En estos tiempos, pues, tan grandes, ¿no? De la evolución. Así que, por eso somos los humanos modernos, una especie humana relativamente joven. Muy bien, pues ellos son los que van a poblar todo el mundo. Los anteriores humanos no llegaron a estar en todas partes. No conocieron América, ¿no? Pues nosotros sí. Los sapiens llegaron a América. Están en todos los continentes. Hasta han pisado la luna. Aunque tal vez dudes de que el hombre haya llegado a la luna, no te has creído lo de la NASA, Armstrong, pero pues ya tradicionalmente decimos que el hombre hasta llegó a la luna y falta Marte, pues ahí estamos, ¿no? El arco y la flecha, un arma que no conocieron los anteriores, que inventa el Homo sapiens, y esto le va a permitir, pues, mejorar su cacería, porque para este tiempo ya el hombre veía que había menos megafauna, menos de estos animales grandotes, y más bien habían más animales más pequeños, los que ahora tenemos, pero son más pequeños, pero también más rápidos. Así que un arco y flecha sería hasta más eficaz que una lanza por la velocidad que le damos a la flecha al impulsarlo con un arco, ¿no? Y esto del arco puede doblar para darle mayor impulso, pues es algo que caracteriza pues a un ser inteligente, ¿no? Más inteligente que los anteriores. Muy bien. Uno de los restos más conocidos de un Homo sapiens fue el hombre de Cromañón. ¿Ya? Se escribe Cromagnon, decimos Cromañón, que fue hallado en Francia.
¿ya? Muy bien, este resto tiene 25.000 a 30.000 años de antigüedad. Entonces, ¿antes qué pensábamos? Ah, ya, el Cromañón fue el primer Homo sapiens. Ah, entonces el Homo sapiens surgió en Francia, en Europa. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, hace 25.000 años, porque es la antigüedad del Cromañón. Pero no es así. O sea, el que encontremos una evidencia no quiere decir que pues allí necesariamente surgió o que tiene máximo esa antigüedad. Con el tiempo se encontraron más restos de Homo sapiens en distintos continentes, ¿ya? Entonces, terminamos señalando pues que no fue en Europa, sino en África donde surgió el Homo sapiens. Y no tiene solo 25.000 años, tiene más, como hemos señalado, porque hay restos más antiguos que el Cromañón, ¿ya? Entonces, estos restos famosos, el Cromañón o el hombre neandertal, son famosos porque corresponden a esqueletos hallados con bastante, hallados, digamos, tempranamente, descubiertos antes que otros restos, pero no quiere decir que sean los restos más antiguos de estos seres. Muy bien, ahí está entonces. Pero el Cromañón ya tiene un esqueleto, tiene una capacidad craneana idéntica a nosotros. Entonces, el cromañón es un Homo sapiens. Y vamos a llamar cromañones a los sapiens del Paleolítico Superior. Cromañones, ¿ya? Por este resto. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Ah, por cierto, chicos, si ustedes se encuentran en los libros o en las preguntas Homo sapiens sapiens, ese término se quiere ya no utilizar. ¿Ya? Puede que lo utilicen y todavía lo encontremos en alguna pregunta, pero se prefiere utilizar el término como sapiens, no repetir sapiens sapiens. ¿Ya? Así es como aparece ya en los exámenes de admisión de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Como Homo sapiens. Igual al anterior, ya no debemos de llamarle Homo sapiens neanderthalensis, ya no, simplemente Homo neanderthalensis. ¿Está bien? Entonces, hay cambios, pues, de denominación de las especies. Cuando nosotros decíamos antes Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, estábamos indicando que los dos eran de la misma especie, pero eran dos subespecies. Subespecies, pero de la misma especie. Dos tipos de sapiens. En cambio ahora decimos que nosotros somos los únicos sapiens y ellos son una especie diferente, ¿ya? No somos la misma especie. Por más que tenemos el 99.5, ¿será? De los mismos genes, ¿no? Pero somos especies diferentes, ¿no? ¿Ya? Por eso ya no se le llama Homo sapiens neanderthalensis. Y a nosotros ya no se debe llamarnos, pues, Homo sapiens sapiens, sino como ahí aparece. ¿Ya? Entonces, si vemos lo otro, es que como que no se ha actualizado, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué dejaron los sapiens de esa época, los cromañones? El arte, el arte. Como vemos en la imagen, están pintando esos mamuts. ¿Ya? ¿Y por qué pintarían los mamuts? ¿No? Es algo que ha venido en examen de admisión. Y también está el arte mobiliar. ¿Hacemos eso? A ver. Muy bien. Respecto del arte rupestre o parietal, pues que vemos acá. Acá vemos estos cazadores con arco y flecha. Ahí está, sabemos de la existencia de esta arma porque lo han pintado estos hombres. Están cazando estos animales. Muy bien. Esta pintura corresponde a una hallada en la cueva de Altamira, en España, donde hay un registro, pues, de pinturas abundantes, ¿no? Ajá. También en la cueva de Lascaux o de Lascaux, en Francia, también se encuentran este arte rupestre, ¿ya? En número. Muy bien. Entonces, ¿qué interpretación se le ha dado al arte rupestre? Pues la interpretación más importante, interpretación, ¿ah? No es que sea la verdad absoluta,
El único que sabe por qué se pintó así es el que lo hizo, ¿no? El hombre primitivo que pintó esto, ¿no? Él sabe por qué lo hizo, ¿no? Pero ya está muerto, ¿no? Así que nosotros interpretamos a partir, pues, de, ¿no?, lo que se conoce. Entonces, la interpretación que se ha dado y que San Marcos ha tomado en cuenta en una pregunta de admisión es que era un arte propiciatorio. ¿Qué significa eso? Que era propiciatorio, ¿ya? Así como hemos escuchado, pues, que en las películas que indios norteamericanos hacían sus danzas para propiciar la lluvia, para que caiga, pues, no la lluvia. Claro, entonces ellos buscaban incentivar, correcto, Ramos, la cacería. A ver, pintamos estos animales cazados por nosotros con nuestras armas y al pintar esto en una pared, creemos que esto se va a dar en la realidad. ¿Por qué? Porque frente a estas pinturas vamos a hacer un rito y pedirle a las fuerzas sobrenaturales, son creencias de estos hombres primitivos, ¿no? Fuerzas sobrenaturales, aquello que modernamente podemos llamarle Dios, pues pedirle a las fuerzas sobrenaturales una casa abundante. Que esto que está en la imagen, en la pintura, han usado varios animales para comida, ¿no? Para varios días, eso mismo se da en la realidad. Así que el hambre que ellos tenían, la necesidad, ¿no?, de comer, pues hizo que prueben esto, ¿no? Pintar, a ver si así tenían una casa abundante, ¿no? Muy bien, entonces esa es la interpretación principal al arte rupestre. Pasamos al otro arte, el arte mobiliar. El arte mobiliar se llama así porque mobiliar, porque es un arte mueble, es decir, podemos moverlo, llevárnoslo. Son estatuillas pequeñas que pueden entrar en tu mano, ¿no? Te lo puedes llevar. En cambio, no puedes llevarte pues la pintura que has dejado en la cueva, ¿no? Esto sí. Y así hay otros objetos también considerados arte mobiliar, como esos bastones de mando o bastones con agujero que vimos hace un momento. ¿Ya? Muy bien. Vemos acá unas piedras que tienen una forma humana, ¿ya? Esta también. Pero vemos pues que el tamaño ¿no?, de los senos no corresponde pues a un cuerpo masculino, ¿no? Es un cuerpo femenino, ¿ya? Y tal vez el volumen del vientre es porque sea una mujer embarazada, ¿no? En la primera imagen se ve, a propósito, se ha colocado como un bulto en el vientre, un bulto justo en el centro, ¿no? Como si estuviera embarazada. Y sabemos que una mujer embarazada, pues, se hincha su cuerpo, ¿sí? Y sus senos, pues, crecen preparándose para alimentar a su bebé, ¿no? Con la leche materna, ¿no? ¿Ya? Y se ensanchan, pues, los huesos de la pelvis, ¿no? Para permitir el parto. Entonces, eh, serían mujeres embarazadas o madres las que se han representado en este arte, en estas esculturas. ¿Qué sentido le damos a estas esculturas? También ha sido pregunta de admisión. Pues decimos culto a la fertilidad. Que habrían sido los varones los que rindieron tributo a la fertilidad femenina, representando el cuerpo de la mujer. Y mira, no todo el cuerpo de la mujer, porque no le han puesto su cara. En ningún caso le han puesto la cara, ¿ya? O su cabello, sus pies, sus brazos casi ni se ven, sino lo que se ha representado es el cuerpo de la mujer relacionado a la reproducción. Claro, en su vientre, sabía lo primitivo, pues ahí estaba creciendo un bebé, ¿ya? Y sus senos, pues, van a permitirle amamantar al bebé, ¿no? Cosa que con el varón no ocurre, ¿no? ¿Ya? Bueno, engordamos, pero por otros motivos nosotros los hombres, ¿no? Así que culto a la fertilidad ha sido el sentido que se le ha dado a estas Venus paleolíticas, como se le conoce, ¿ya? Venus paleolíticas. Muy bien, ahí está, ¿no? Brazos, claro, apenas se nota por acá el bracito, ¿no?
apenas acá no se ven los brazos, ¿no? No, no figura, ¿no? Entonces el artista no se centró en las extremidades, ni en la cara, en la cabeza, sino pues solo en las partes relacionadas pues a la reproducción. ¿Y qué es lo que falta? Faltan estatuas de varones, no solo de mujeres, falta de varones, ¿ya? Y los varones también deberíamos tener nuestra escultura porque también participamos, ¿no?, en la reproducción. Bueno, pero nuestra participación es menor, sabemos, ¿no? Biológicamente hablando, ¿no? Matriarcado, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿ya? Entonces está reconociendo la importancia de la mujer en lo que es, pues, la reproducción. Más adelante, más bien, se habla de una tendencia al matriarcado cuando la mujer comienza a sembrar, ¿ya? Y comienza a aportar más alimento que el varón que seguía cazando, pero cada vez cazaba menos. Esto en tiempos del Mesolítico. Muy bien, le hemos puesto los nombres de estas piedras, dónde fueron hallados, ya son datos, simplemente datos. Seguimos. Mesolítico. ¿Qué pasó para dejar atrás al Paleolítico? Pues dos cosas. Uno, que la glaciación o la época pleistocénica empieza a terminar. Viene el cambio climático. Y dos, el Paleolítico termina porque en este nuevo periodo el hombre comienza a producir su alimento, cambiando la economía que había tenido hasta ese momento. Entonces vamos a poner eso, ¿ya? El Mesolítico se dio en el contexto del cambio climático. Es decir, pasamos del Pleistoceno al Holoceno. Es decir, la última glaciación, la de Wisconsin, está terminando. Esto 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Significa esto que la temperatura, que estaba, ¿no?, muy baja, comienza a aumentar lentamente. Lentamente, ¿ya? Pero aumenta de manera constante a lo largo de 1.000 o 2.000 años, hasta pues ya un clima como el que tenemos actualmente, donde pueda hacer frío, ¿no?, en ciertas zonas o en cierto, ¿no?, cierto tiempo, pero las temperaturas son cálidas si las comparamos a las temperaturas de las glaciaciones. Muy bien, entonces en este cambio climático es que vemos el Mesolítico, ¿ya? Muy bien, el hombre puede sentirse duro con el cambio climático, porque soportar el frío es más duro, pero como el hombre es muy adaptable, puede parecerle bien. Pero ¿qué tal esos animales que se adaptaron demasiado al frío? Les crecieron lana en el cuerpo, ¿no?, para soportar el frío. En adaptación hay que saber adaptarnos, pero no hay que adaptarnos demasiado a una situación, porque cuando luego cambie la situación, nos va a costar más readaptarnos. ¿Sí o no, chicos? Como cuando un chico, pues, se apega demasiado a una chica, o una chica a un chico, demasiado se apega, pues, y luego termina la relación, no puede soportar la ruptura, ¿no? Muy bien, el hombre es un ser muy adaptable, ¿ya? Espero que no estén lagrimeando algunos chicos de selección con lo que he dicho. Eh, ¿Ya? ¿Ya? Hay un recuerdo que acaba de llegar a mi cabeza de hace unos años, así que mejor, chao recuerdo. Eh, en cambio, animales como esos mamuts lanudos, esos rinocerontes lanudos, pues la lana les va a estorbar ahora, ¿no? De ahí, pues, que estas especies de megafauna, que ya habían disminuido su número, van a terminar extinguiéndose. Y para el hombre va a ser un problema esto, porque ahora, ¿dónde están los mamuts? ¿Dónde están los rinocerontes lanudos? No están. ¿Y dónde están los renos? Los renos siguieron existiendo, sobrevivieron, pero migraron a las zonas más frías, se fueron hacia el norte del mundo. Pues el hombre no lo encuentra, ¿ya? Entonces, esto es una prueba para la sobrevivencia del hombre, ¿no? El alimento que él cazaba
pues no está. El alimento del paleolítico ya no está. Hay otros animales, ¿ya? Es cierto, hay otros animales, pero entonces, frente a esta situación, el hombre, que es un hombre inteligente, es un Homo sapiens, ¿qué va a descubrir? Que podía criar a esos animales, a esos nuevos animales que son más pequeños, capturándolos, o que podía, ¿ya? ¿Qué cosa hacer? Como en la imagen, podía sembrar, ya que las mujeres tanto recolectaron, tanto aprendieron sobre las plantas, que supieron cómo crecían las plantas. La semilla en tierra húmeda. Todo lo que había que hacer era experimentar. Experimentaron y comenzaron a sembrar. El hombre primitivo comenzó a sembrar ahí donde estaba, ¿ya? Y el hombre, tanto cazaba, tanto conocía a los animales, pues conoció pues qué comían, ¿no? Cómo sobrevivían, pues decidió capturar a los pequeños y criarlos, a los grandes y matarlos. Y así entonces, el Mesolítico es importante porque en este tiempo empezó la producción de alimentos. La producción de alimentos. ¿Ya? Pregunta de admisión ya. ¿Ya? Característica más importante del Mesolítico, empezó la producción de alimentos. El hombre comenzó a domesticar algunos animales. La mujer comenzó a domesticar algunas plantas. Domesticar significa pues que estas plantas o animales ya no van a vivir, crecer de manera natural, sino que ahora van a tener la intervención del hombre y van a adaptarse, ¿no? Con el hombre. Cuando hablamos de los primeros cultivos, hablamos de horticultura y preferimos utilizar este término y no agricultura. El término agricultura lo vamos a dejar para el neolítico, ¿ya? ¿Qué diferencia? Pues la horticultura es una actividad experimental, temprana, incipiente, donde el hombre tiene pocos conocimientos todavía sobre los cultivos. En cambio, la agricultura ya es una actividad desarrollada, ¿ya? Ya el hombre conoce, domina los cultivos. Por eso, en el Mesolítico no vamos a utilizar la palabra agricultura, ya solo horticultura. Y también me reservo la palabra ganadería, porque el término ganadería también implica una actividad desarrollada, propia desde el Neolítico. En el Mesolítico está domesticando, es un domesticador, ¿no? Temprano, pero todavía como que la palabra ganadería no podemos meterlo todavía por acá, porque son los inicios. Muy bien. Ahora, como está empezando a producir y produce poco todavía, tiene que seguir cazando, tiene que seguir recolectando. No se abandonan estas actividades. Entonces, se combina la economía de depredación y la economía de producción de alimentos. Y por eso hablamos de una economía mixta, ¿ya? Mixta. Entonces, están cazando y por otro lado están sembrando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, como están sembrando, no pueden irse así nomás. Se quedan a cosechar lo que han sembrado. De esa manera, el hombre del Mesolítico se queda en un lugar, inclusive puede estar un año, 2 años, 3 años en el mismo lugar. Entonces, a eso ya no le podríamos llamar nómade. Pero, ¿qué pasa? Que después se marcha de todas maneras. Porque, ¿qué pasa si siembras en el mismo lugar varias veces? La tierra ya no produce nada, ya no crecen, se acabaron los nutrientes de la tierra. Claro, y el hombre primitivo del Mesolítico no sabe todavía de eso, ¿no? La tierra se murió. Vamos a otro lado donde la tierra siga viva, ¿no? Tiene que irse. Entonces, no es un sedentario completo todavía. El sedentario completo, pues, es un agricultor que sabe que la tierra hay que dejarla descansar un tiempo o hay que abonarla para que vuelvan a crecer como antes las plantas. Pero el hombre del Mesolítico aún no sabe de eso, ¿no? Entonces era medio nómada y medio sedentario, ¿no? Le podemos llamar semisedentario o seminómada, ¿ya? Así es. Y ahora sus chocitas, pues, digamos, están
mejor hechas, como vemos en la pantalla, ¿ya? Ahí están, tienen sus viviendas con estos palos, estas piedras para ¿no? que estén fijos los palos, los atan, les ponen pues ya pieles o paja encima, ahí está. Entonces ya tienen viviendas, pero estas viviendas se pueden desarmar después, ¿ya? Se pueden llevar las pieles después, ¿no? Es decir, estas viviendas no corresponden a un verdadero sedentario, todavía no, ¿ya? A un semisedentario en todo caso. ¿Ya? Como ahora hay más gente y hay muchas de estas viviendas, podemos hablar de una aldea. Entonces ya hay aldeas en el Mesolítico, pero no ciudades. La palabra ciudad es demasiado para esto. Forman clanes. Ahora los grupos, más numerosos por cierto, los integrantes de ese grupo creen ser parientes. ¿Por qué creen ser parientes? Porque creen ser descendientes de un mismo antepasado. A ese antepasado le podemos llamar tótem. Y este tótem puede ser un animal. Entonces la creencia de que todos ellos descienden de cierto animal, de ese tótem, al cual rinden culto. A este culto le llamamos totemismo. Totemismo. Entonces vemos que las creencias se están haciendo un poco más complejas. Ya después, pues, ya habrá toda una religión organizada, pero no por el hombre primitivo, ¿no? Sino ya por las civilizaciones, ¿no? De Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, pero las creencias están avanzando, como vemos. Hasta se sienten ya familia. Entonces, un clan es un grupo familiar. Puede que no sean realmente de la misma sangre, pero creen serlo, ¿no? Una cuestión, pues, de creencias, de mitos. Ahí están, ¿no? Los clanes. Muy bien. También hablamos de la industria microlítica. Es decir, ahora pueden hacer eh, ya piedras muy pequeñitas para usarlas como anzuelos o en arpones para la pesca. La industria microlítica está vinculado a la pesca principalmente, una actividad que va a cobrar más desarrollo en este mesolítico. Recuerda, hay que compensar cultivando, criando algunos animales, pescando más, hay que compensar el que la cacería ha disminuido. La cacería es una actividad en crisis en este tiempo y va a ser abandonada pronto, ¿no? ¿Cuándo? En el neolítico. Claro, no es un abandono así al 100%, ¿no? Pero ya no va a ser una actividad, pues, como antes, ¿no? Fundamental, ¿no? En el neolítico, a ver, ya estamos 8.000 años antes de Cristo, ya estamos en el Holoceno, es decir, el cambio climático ya ha terminado, ahora el clima es estable, cálido, estamos en el neolítico. La economía de producción ya se ha desarrollado, es decir, ya podemos hablar de una agricultura, de una ganadería. Ahora sí, el hombre ya sabe que hay que regar, que hay que abonar, el hombre ya tiene herramientas para arar la tierra, ya, pues es una actividad desarrollada, ¿no? Por eso hablamos de agricultura a partir del neolítico. Pero atrás, la economía depredadora. La caza, la recolección, podrán practicarse todavía, pero ya no es la base, pues, de ellos, sino la agricultura y la ganadería. La pesca sí se mantiene, no siempre, ¿no? Muy bien, ¿dónde es que empezó la agricultura? ¿Dónde es que empezó el neolítico? ¿Dónde? Pues esto empezó en varios lugares de manera independiente. Por eso hablamos de varios centros originarios. O sea, no es que la agricultura surge en un solo lugar y a partir de ese descubrimiento todos los demás hombres lo hayan conocido. No, sino que se inventó en diferentes lugares sin conocerse. ¿Ya? Muy bien, pero lo más antiguo está en una región, esta que está en pantalla. ¿Ya? Pueden ver acá en este mapa, aparece Egipto, el río Nilo, y al otro lado aparece Mesopotamia, donde están los ríos Tigris y Éufrates. ¿Sí? Ahí están. Y acá aparece el río Jordán, que está Palestina o Israel actualmente. Entonces, ¿qué pasa si juntamos
el Nilo o Egipto y Mesopotamia, se forma algo, una región conocida como la media luna fértil. Entonces decimos que la media luna fértil es donde empezó el Neolítico, entre Mesopotamia y Egipto. Primero Mesopotamia, ¿ya? Por eso que cuando nos han preguntado sobre dónde empezó esto, se ha encontrado como respuesta Cercano Oriente. Cercano Oriente es como se le conoce a esta parte de Asia, donde está Mesopotamia, ¿ya? Pero otra manera de contestar sería diciendo la media luna fértil. También en Lejano Oriente, vamos a ver un mapita ahora, los otros lugares donde también empezó el Neolítico. Ahora, Gordon Childe, ya como se diga, eh, nos habló que a partir de la agricultura, de su descubrimiento, pues el hombre primitivo va a transformar totalmente su vida, lo cual amerita llamarle a esto una revolución. La primera revolución de la humanidad, la revolución neolítica. Aquí observamos los lugares donde empezó la agricultura, primero en la media luna fértil, de ahí en otras zonas como la India o China, como también América Central y los Andes. En este caso destacamos al Perú, donde se han encontrado en Sudamérica, pues los cultivos más antiguos a nivel sudamericano. ¿Ya? Así es, desde el trigo y la cebada, pues, y el centeno en Medio Oriente a otros alimentos cultivados en otras zonas, ¿no? Como el arroz en China la calabaza en el Perú, con el tiempo la papa, etcétera. Bien, aquí tenemos que ellos hicieron herramientas para la agricultura, ya no para la casa, para la agricultura, como hoces o azadas. Ahora van a haber excedentes de producción, es decir, va a sobrar alimentos. Esto va a permitirles intercambios, intercambios sin dinero, conocido como trueque. La población aumentó, ahora hay más gente porque hay más alimentos, además el tiempo de vida ha aumentado. Menos mal, no quedamos viviendo solo 25 o 30 años. Aumenta, ¿no? 40, 50, 60, y así hay una población más longeva, pues aumenta la población también, ¿no? Se hicieron sedentarios, ahora tenemos ya viviendas construidas para durar tiempo. Por ejemplo, se construyen en el Neolítico los primeros palafitos, que son viviendas así de madera, construidas sobre ríos o lagunas. Palafitos, que hasta ahora se hacen, ¿no? Es un palafito moderno, ¿no? Pero pues lo habían desde ese tiempo, ¿no? Entonces esta construcción no es de un nómade o un seminómade, es de un sedentario, ¿ya? Muy bien, los clanes se juntan para defender el espacio donde están, se forman tribus. eh, Ahora, yo siembro, pero tengo que esperar un tiempo para poder cosechar. En ese tiempo puedo hacer otras cosas. Puedo hacer cerámica. La cerámica aparece en este tiempo. Me vuelvo un alfarero o ceramista. O puedo tejer, ¿no? Aprendieron a tejer. La textilería empieza en este tiempo, ¿no? ¿Ah? Ahora hay distintos oficios. El que es artesano, el que es agricultor, ¿no? El que es pastor, el que es sacerdote, ¿ya? Etcétera. Entonces se da la división social del trabajo. Se construyen las primeras ciudades. Disculpe que esté corriendo, pero ya no es tiempo. ¿Ya? La primera ciudad, se cree, fue Çatalhöyük o Catalhuyuk, como se ve en pantalla, ubicado en Turquía actual. Ahí está. Lo curioso es que las casas de esta ciudad no tienen una puerta abajo como tenemos nosotros. La puerta, el ingreso es por el techo. Y la gente va de techo en techo. ¿Ya? No abajo, sino arriba, ¿no? Como los gatos lo hacen, ¿no? En Catalhuyuk. ¿Ya? Entonces ya aparecen las primeras ciudades. Pero la ciudad todavía no es algo que se ha difundido. Más adelante se va a difundir, pero ya tenemos primeras ciudades. Esta es una imagen del Neolítico,
en la que se ve las distintas actividades que realizan los hombres, ¿ya? Y también están construyendo con grandes piedras. Vemos un menhir, que es una piedra larga, grande, parada, un dolmen, ¿ya? Que puede ser dos o tres piedras y encima un dolmen, o puede ser un conjunto arquitectónico. A ese conjunto le llamamos cromlech. Por ejemplo, Stonehenge, que es una construcción así megalítica de grandes piedras en Inglaterra. Esto empezó en el Neolítico, las grandes construcciones. ¿Cómo terminó todo? Esta comunidad primitiva, pues cuando el hombre comienza ahora a ver que las cosas son exclusivas de él, son su propiedad privada. Esta es mi tierra, mi ganado, mis cosechas, ¿ya? Pues la comunidad primitiva surge, el problema va a ser que no todos van a tener la misma propiedad. Los que van a tener más se convertirán pues en la clase dominante. Los que tienen menos en la clase baja, ¿no? Muy bien, y la clase dominante va a construir pues un aparato de poder que hoy llamamos Estado. Pues estas características no corresponden a la comunidad primitiva. Su surgimiento nos indica el fin de la comunidad primitiva. Muy bien, y más bien esto es el inicio de una nueva sociedad que vamos a llamar el esclavismo, la siguiente oportunidad. Bien, chicos, entonces dejamos esto. A ver, 9:58. ¿Hay tiempo o ya no hay tiempo? Lo que pasa es que tengo esto. Tenemos una práctica. Tengo 2 minutos, chicos. Así que me van a permitir 1 minuto ya. A ver, ya. Rapidito entonces, ya, rapidito. A ver. En la primera pregunta, a ver, dice un tipo concreto de producción de medios para la sobrevivencia. ¿Qué es eso? Pues es otra manera de llamar a un modo de producción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y nos preguntan cuál fue el primero de ellos. El primer modo de producción fue la comunidad primitiva. Por eso la respuesta es la C. Muy bien, Jara, muy bien. En la 2, a ver, ¿qué vemos en las pinturas rupestres? Acá hay 4 cazadores, se han juntado. Acá hay como 5 que se han juntado para matar este animal. Entonces vemos una característica de la comunidad primitiva que es el trabajo colectivo, correcto, comunitario. Muy bien, chicos, marcamos beso. En la 3, a ver, ¿qué es correcto sobre el paleolítico? Lo correcto. ah, a ver, las mayores transformaciones son en el neolítico. El género humano soportó glaciaciones, sí, ¿ya? Entonces sería beso. No puede ser dedo, chicos, porque en el paleolítico no hay tribus, ¿ya? Y están hablando solo del paleolítico. Muy bien, en la 4 relacionamos, a ver, paleolítico inferior, inferior, ya, cocción de alimentos, porque en el paleolítico inferior está el Homo erectus. En el paleolítico medio está el Neandertal, y el Neandertal empezó el pensamiento mágico religioso con sus entierros. ¿Ya? Entonces ya salió 1B, 2C. Marcamos dedito. En la 5. Bien, chicos, entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a grabar esta parte, lo resuelven y la próxima semana lo vamos a terminar.